Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro sexto espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 10 de la mañana, hora centro de la República. Así que es tiempo de dar inicio a nuestro último espacio abierto de esta tercera semana de trabajo. Aún nos restan dos espacios abiertos, pero este es el último de esta tercera semana de trabajo, ¿ok? Así que siéntanse todos bienvenidos. La orden del día es la siguiente: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? La serie de actividades que ya hemos venido realizando a lo largo de estos espacios abiertos, pues serán prácticamente las mismas que habremos de desarrollar a lo largo de este sexto espacio abierto. Así que nuevamente, siéntanse todos bienvenidos. Me presento para todos ustedes, saben que no es presunción, es protocolo que Prepa en Línea nos pide seguir para que ustedes tengan en cuenta quién está a cargo de este módulo. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en Lenguas Modernas, con la terminal en docencia, con la especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua y de igual forma en la terminal en docencia, y actualmente curso el doctorado en investigación e innovación educativa, trabajando en el diseño y sistematización de una metodología para la enseñanza de lenguas. Al campo disciplinar al que pertenezco es el de la comunicación aquí en Prepa en Línea CERNO, ¿ok? Ese soy yo, nuevamente no es presunción, es protocolo que debemos seguir. ¿Cuál es nuestro propósito para este sexto espacio abierto? Aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante la tercera semana de este módulo 7, por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación, para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y actividad, ¿ok? Ese es nuestro propósito. Nuevamente, recordarles que ustedes deben de mantener una interacción constante con la plataforma, porque la plataforma es su profesor. Si ustedes están buscando un profesor, la plataforma misma es su profesor, ¿ok? No existe una figura dentro del modelo de Prepa en Línea a la cual le podamos atribuir esta cuestión de profesor. Me refiero a no más allá de la plataforma misma es su profesor de inglés, ¿ok? Mi labor es como asesor, el cual tiene como funciones primarias aclarar dudas, orientarlos, guiarlos, evaluar sus trabajos, pero el responsable de su aprendizaje son ustedes, por medio o con apoyo de la plataforma. Importante volverles a recordar esto que he venido señalando a lo largo de estas semanas, porque de esta manera ustedes podrán sacar mejor provecho, un mejor interés de su estancia en Prepa en Línea. Debemos desaprender, es importante, aunque ustedes no lo crean, desaprender algunas cuestiones que ya venimos trayendo desde nuestras primeras etapas formativas. Hablo de la primaria, de la secundaria, donde nos adiestraron de una manera en específico y nuestro cerebro está configurado de una forma en específico, y nosotros comúnmente pensamos que esa forma por medio de la cual aprendimos algo es la única forma de aprendizaje, y no es la única forma de aprendizaje. Hay un montón de formas de aprender, solo que nosotros en nuestro horizonte solamente encontramos esas formas porque son las que nos dio el mismo estado, el mismo sistema. Son las únicas formas en las cuales se basa la enseñanza en México en general, y hablamos de la educación pública porque la privada tiene sus peculiaridades, pero también guarda algunas cuestiones como esas. ¿Por qué menciono esto? Si no nos hacemos conscientes de esto, seguiremos tropezándonos una y otra y otra y otra vez. Y las quejas que ustedes emitirán serán que el profesor no me explicó, el profesor no me dijo, el profesor
Y siempre la responsabilidad está en la otra persona y no en uno mismo. Y volver a reiterar, aquí no hay ningún profesor, mi labor es como asesor. Y entonces, su responsabilidad, y hablo de los estudiantes de prepa en línea, es justo mantener una interacción constante con la plataforma. La plataforma tiene todas las indicaciones de todo lo que ustedes tienen que realizar a lo largo de cualquiera de los módulos. La lectura y sobre todo la comprensión de lo que leo es extremadamente importante. Yo sé que muchos venimos de etapas formativas con varias carencias y de pronto la lectura no está en nosotros y en nuestro cotidiano seguramente no solemos leer. ¿Por qué? Pues porque no le encontramos seguro satisfacción, no es algo que nos hayan enseñado o instruido y no tenemos ese gusto quizás adquirido aún. Pero si ustedes desean seguir estudiando, quieren terminar su preparatoria y quizás mudarse a la educación superior, es importante adquirir este gusto por la lectura, porque todo lo que ustedes hagan en estos niveles ya de media superior y superior, tiene relación con la lectura y la escritura. Dos habilidades lingüísticas que se desarrollan con base en la instrucción directa, con base en la educación formativa. Escuchar y hablar lo adquirimos sin necesidad de instrucción, pero leer y escribir es algo que necesitamos desarrollar con base en una instrucción, pues quizás un tanto formal. Bueno, ¿por qué señalo esto? Es importante esto que señalo porque sigo viendo en sus trabajos que se les complica seguir instrucciones y quizás porque no terminan de comprender del todo la instrucción que está en cada una de las tareas. La instrucción, por ejemplo, de la actividad integradora número 4 decía, por ejemplo, redacta 10 preguntas en pasado simple. No decía 3, no decía 4, no decía 5, no en futuro, no en presente, decía en pasado simple. Y encontré varias tareas que no cumplían con el mínimo de preguntas, que utilizaron tiempos gramaticales que no tienen relación con la unidad. Y ahora, eso, en cuanto a las actividades integradoras de esta semana, se volvió a presentar o se está presentando. El día miércoles les di un acercamiento, una aproximación a cómo poder responder la actividad integradora número 5. Algunos ya enviaron su trabajo, algunos ya cumplieron y muy bien, y otros no cumplieron ni con lo mínimo. Y aquí encontramos estas grandes áreas de oportunidad que tanto les señalo. Les explicaba yo en el resto de los espacios abiertos, o más bien dicho, los pasados espacios abiertos, que es importante entender que debemos guardar concordancia gramatical. Y esta concordancia gramatical nos va a permitir no solamente responder las actividades integradoras, no solamente entregar mis actividades, sino también mejorar en mis propias habilidades de comunicación. En cuanto al español, aunque ustedes no lo crean, en muchas ocasiones guardamos cierto grado de ambigüedad, es decir, no me comprende quien me escucha y no soy hábil dándome a entender. Seguramente les ha pasado en muchas ocasiones que ustedes mismos dicen, es que no sé cómo explicártelo. Y cuando les suceda eso de que es que no sé cómo decirlo, es que no sé cómo explicarlo, eso quiere decir que tenemos bastantes áreas de oportunidad en cuanto a desarrollar estas habilidades de comunicación. Y esas habilidades de comunicación en muchos casos se pueden llegar a desarrollar con la lectura, con la escucha activa, con la escritura. Y pueden ustedes en algún momento ser capaces de explicarse y que el otro te entienda. Lo dije el día miércoles. Comúnmente nosotros solemos decir que yo soy responsable de lo que digo, no de lo que entiendes o no de lo que tú comprendas o interpretes. Bueno, después de ciertos niveles de instrucción, después de ciertos niveles de formación, también eres responsable de lo que la otra persona comprenda o entienda. ¿Y por qué? Porque se supone que ya te estás instruyendo, porque se supone que ya te estás alfabetizando, educando. Y dado que ya tienes un nivel un tanto alto en cuanto a tu alfabetización, se supone que debemos reducir esas brechas
de malas interpretaciones, de que el otro que está del otro lado no comprenda lo que estoy diciendo y malinterprete todo lo que estoy pronunciando. Bueno, también ser responsable de eso. Entender que el otro debe entenderme de la manera en la cual, o comprenderme de la manera en la cual yo estoy buscando ser comprendido. Y para eso, después de bastante tiempo de ser educado, de estar siendo educado, de ir a un autor, de aquellos que están siendo hechos y de los que ya están hechos, en el caso de los que están siendo formados, están siendo hechos. Bueno, ¿a qué voy con esto? Haciéndonos conscientes de que lo que estoy emitiendo en mis respuestas no guarda esta concordancia gramatical, seguirá habiendo ciertos grados de ambigüedad. Revisé un par de tareas que me enviaron hace rato, les estaba revisando, y encontraba justo esto lo que les estoy señalando. Las preguntas de su actividad integradora número 5 tienen, más bien dicho, su actividad integradora número 5 tiene un recuadro. Ese recuadro tiene tres áreas o tres campos o tres secciones para que ustedes puedan responder. En la primera columna ustedes van a encontrar preguntas o una pregunta con good like. En la segunda, preguntas con planning to. Y en la tercera, una pregunta con we going to. Bueno, con esa misma estructura con la cual está construida esa pregunta, con esa misma se responde. Ahora, dirán, pero si doy otras ideas, voy a abordar la idea. Sí y no. Resulta que en algunas tareas tienen respuestas en pasado. La pregunta dice, ¿qué te gustaría, por ejemplo? Vuelvo a este ejemplo que les he venido dando. ¿Qué te gustaría hacer el próximo lunes? Y la respuesta dice, jugué fútbol con mi familia, por ejemplo. Y ustedes al escuchar esto en español dirán, pues sí, no tiene sentido. Exacto. Esta misma incongruencia en cuanto a lo que respondiste o en cuanto a cómo suena en español, así suena en inglés. ¿Qué te gustaría hacer el próximo lunes? So, what would you like to do this coming Monday? Y la persona dice, I played football with my family. Yo jugué fútbol con mi familia. A ver, te pregunté qué te gustaría, no qué hiciste. Bueno, así encuentro respuestas en varias tareas. ¿Qué quiere decir? Uno, que no están comprendiendo lo que tienen que hacer. Dos, que las tareas las están haciendo solamente a la y se va. O tres, toda la tarea está hecha en español, sobre todo, pero sin comprender del todo esto que les vengo señalando, que hay formas específicas para responder de acuerdo a la estructura que esté en las preguntas. No puedo responder diciendo jugué fútbol con mi familia si la pregunta dice ¿qué te gustaría hacer el próximo lunes? Si la pregunta dice ¿qué estás planeando hacer? No puedo decir, pues me gustaría ir de viaje. Bueno, una cosa es me gustaría y otra cosa es estar planeando y otra cosa es qué vas a hacer. Se los expliqué el día miércoles para que vieran la importancia de cuándo aplicar cada una de esas estructuras. Y algunos dirán, pero pues ya me entendió, ¿no? Bueno, más allá de que te haya entendido, debemos guardar esta concordancia gramatical que es importante para que ustedes, sobre todo aquellos que buscan una calificación alta o una buena calificación, pues cumplan con eso. Y ahí voy a la otra cuestión. El esfuerzo, que es justo lo que llega a suceder en los módulos, el esfuerzo que de pronto alguien nos metió tanto en la cabeza que esforzarnos y esforzarnos es lo mejor que podemos hacer, pues sí, en muchos contextos, en algunos contextos, pero el esfuerzo por sí mismo no te va a dar un 10. Y lo digo porque comúnmente tengo estudiantes que me señalan, entonces, ¿para qué me esforcé tanto si me saqué un 6? Ok, ese esfuerzo te dio esa mínima aprobatoria, pero si quieres el 7, el 8, el 9 o el 10, o buscas esos porcentajes 70, 80, 90 o 100, ese 70 representa el nivel de dominio del idioma que tienes, lo que sabes. Si aún no dominas, si aún no sabes gran cosa, el 6 es la representación de tu esfuerzo, el haber cumplido con todos los apartados del trabajo, le había entregado los audios, pero no hay dominio del idioma ahí. Es decir, aún no sabemos tanto como para poder acceder a una calificación más alta, pero el esfuerzo ya te dio una buena calificación, que haber aprobado es buena calificación. Les doy un ejemplo para que comprendan esto, porque cotidianamente me encuentro esto y seguramente me lo voy a encontrar en esta semana, porque es donde más se presenta.
Es como si yo contrato a alguien para que construya mi casa, a un albañil, por ejemplo. Quizás no se asemeja tanto a lo educativo, pero es para que lo comprendan. Contrato a un albañil para construir mi casa, por ejemplo. Y se esforzó toda la semana y me cobró una cierta cantidad. Cuando yo llego, veo que las bardas están mal hechas, todo lo que se supone que tuvo que haber hecho nada más no cumple con lo mínimo, pero él me exige que le pague completo porque se esforzó. No es posible que le pague completo porque se esforzó, porque lo que yo esperaba que lograra, debido a lo que se supone que él ya sabe o conoce después de ciertos procesos, tendría que haber logrado o tener un cierto nivel de logro de acuerdo a esos conocimientos que posee. Pero no hay ese nivel de logro y por ende no le puedo cubrir lo que él está pidiendo porque todo está mal hecho. Pero él sigue insistiendo que se esforzó mucho, entonces le tengo que dar sí o sí la cierta cantidad que él me señaló. Ok, si ustedes comprenden esto, se darán cuenta que por el hecho de haber cumplido con cada apartado de su actividad, van a obtener pues un mínimo aprobatorio. Pero después de eso, lo que voy a revisar es que el nivel de logro sea justo eso, que haya un nivel de logro, es decir, que se vea un conocimiento ya ahí aplicado y no solamente cosas o respuestas sin mayor sentido. ¿Ok? Explico esto en este punto para aquellos que lleguen a ver el video y comprendan del por qué de pronto sus actividades llegan a tener cierta calificación. Y otros que, por ejemplo, tienen cierta calificación no tan alta y se nota el uso de traductores, pero demasiado, y de inteligencias artificiales. Es muy notorio el uso de las inteligencias artificiales, como ya les dije, y dado que no puedo tener aquí la evidencia clara de que ustedes utilizan inteligencia artificial, pero sí puedo, a base o con base de lo que yo he venido enseñando, trabajando a lo largo de estos años, darme cuenta que eso no corresponde a ustedes porque esa voz está presente en varias tareas. Es como si ustedes entregaran este audio haciéndolo pasar por ustedes y de pronto escucho este mismo audio en varios estudiantes y no es de esa autoría, la forma en la que me expreso, en la que hablo, no es la forma en la que ustedes hablan o se expresan y es más que claro que no es su tarea, que esa tarea la hizo alguien más. Construyen oraciones súper, hiper, mega complejas que ni yo mismo llego a construir en algún momento cuando estoy redactando en inglés. Y cuando las leo, esas oraciones, me quedo así hasta en shock cuando veo que utilizan ciertos niveles de inglés súper avanzados. Y eso quiere decir que lo utilizó o la hizo una inteligencia artificial. Hay estructuras que son de un inglés ya ultra, hiper, mega avanzado, que es un inglés súper técnico de hecho, y que es muy difícil que alguien llegue a dominar no siendo de esa área en específico. Y como ustedes no se dan cuenta que si no le instruyen de manera correcta a la IA, a la inteligencia artificial, no les va a dar lo que ustedes están buscando y les va a dar otras cosas. Y por lo regular se va a ir a lo más alto posible para poder tener un nivel de logro pues bastante avanzado. Esas tareas también tienen calificaciones mínimas aprobatorias. Y luego me escriben para decirme, es que no entiendo por qué sigo sacando un 6 o un 7. Y les vuelvo a explicar. Y cuando me escriben me doy cuenta que eso que están escribiendo en español no corresponde a lo que lograron en inglés. ¿Cómo es posible que tu texto que me enviaste en un chat tenga falta de ortografía, no sepas implementar mayúsculas y cuestiones de redacción mínima? Y es impresionante cómo si lo lograste en tu tarea de inglés. ¿Cómo es posible que en inglés sí lo logres y en español, que es tu lengua materna, no seas hábil para poder lograr eso? Esas tareas o esos trabajos también tienen calificaciones mínimas aprobatorias. En el resto, ustedes encontrarán calificaciones buenas porque se nota su mano. Si es que llegaron a utilizar traductor, una inteligencia artificial, pues fueron muy hábiles encubriéndolo, pero ahí se nota la mano de quien lo hizo, ¿ok? Entonces, esto es importante sobre todo porque estamos próximos a terminar el módulo. Y en la última semana de trabajo se presentan aún más, aunque ustedes no lo crean, más casos de lo que estoy señalando. Y todo el proyecto integrador está hecho en una inteligencia artificial.
Y todas sus intervenciones en el foro de integración están hechas en inteligencias artificiales. No es malo utilizarla si la sabemos utilizar como un asistente, como apoyo, ¿ok? Entonces, tómenlo en consideración, por favor, para que podamos cerrar el módulo de buena forma. ¿Listos? Bueno, vuelvo a repetirles las reglas de la etiqueta, extremadamente importantes para que podamos interactuar de forma respetuosa, saber cuál es el paso o los pasos a seguir en una interacción aquí en línea, teniendo en claro las formas. Así que tómenlas en cuenta, consúltenlas para que no se les olviden y las tengan presentes la mayor parte del tiempo. Pues bueno, avancemos al tema. El tema que nos corresponde el día de hoy es el will. Ya el día miércoles habíamos trabajado con el be going to, el would like to, y también con el planning to. Ya algunos enviaron sus tareas, les fue bien a los que ya enviaron sus tareas. Les digo que uno que otro no cumplió, pero los que llegaron a ver el video, que me imagino que algunos, respondieron de la manera en como les expliqué que tenían que responder. Pues bueno, entremos al video. Y recuerden, hay un organizador gráfico para tomar notas, se llama Método Cornell, no me lo inventé yo, ya tiene una vida de existencia, les ayuda a ustedes a organizar sus ideas, a saber en algún momento dónde encontrar la información, si esta información está en cierto apartado, su cerebro de igual forma está organizado, aunque ustedes no lo crean, tiene un cierto grado de organización, entonces apóyenlo también desde el exterior para que se continúe organizando, por lo menos en cuanto al aprendizaje, ¿ok? Muy bien. Dice la siguiente pregunta. What is will and how can we use it? ¿Qué es el will y cómo podemos utilizarlo? A ver, yo les pregunto a las dos personas que andan por aquí. Tenemos a Dulce y a Lisbeth. ¿Qué es el will y cómo podemos usarlo o utilizarlo? Dice Dulce, buenos días, César, buenos días. ¿Cómo podemos utilizarlo? Alguien que quiera responder, ya sea en el chat o a través de su micrófono. Lo importante es arrancar desde algo, que lo que vamos ahora a construir se cimente en algo para poder eh, arraigarlo, para hacer que nuestro cerebro lo apropie y poder en algún punto utilizarlo, replicarlo, reproducirlo o construir. ¿Ok? Entonces, Lisbeth o Dulce, ¿qué es el will y cómo podemos usarlo? ¿Qué es el will? Cuéntenme. Los leo en el chat o los escucho por medio de su micrófono. Please. Nadie. Lisbeth, que eres quien siempre participa a través del micrófono. Cuéntanos. ¿Alguna idea? No importa que por el momento no haya certeza, la cuestión es arrancar desde algo. Dice, te escucho, Liz. Perfecto. Arrancamos desde algo, ya nada más es cuestión de clarificar algunas cuestiones, pero va en ese sentido, ¿ok? Gracias, Lisbeth. Dice Dulce, se usa para expresar situaciones que no son tan seguras de que sucedan. Sí, justamente. Will, y ya voy entrando al tema, will, aquí en este contexto, no tiene una traducción solito. O sea, la palabra solita no tiene traducción en este contexto, ¿ok? Porque van a encontrar a Will en otros contextos. De hecho, al final de los espacios abiertos, en la última sesión, utilizo una frase donde viene el will, y ahí verán que no es el futuro, sino es ahora sí la palabra. Y will, dentro de sus traducciones, no en este contexto, sino aparte en otro contexto, significa voluntad. Es decir, por ejemplo, dices, is my will, y algunos dicen, no, pues es mi deseo, es mi voluntad, dirán algunos otros. Y aquí se refieren con esto en este contexto, por ejemplo, que señala Dulce, donde hay cierta incertidumbre de lo que se llegue a hacer. A ver, el día miércoles les expliqué que be going to y will se pueden utilizar, por ejemplo, para predicciones.
Si yo salgo al patio y veo el cielo y el cielo está nublado, puedo decir que lloverá. It will rain. Si yo salgo al patio y veo el cielo y veo las nubes negras, no solo nublados, sino negras, y ya al fondo veo que se está cayendo el cielo, las probabilidades de que llueva son prácticamente del 100. Cuestión de tiempo a que llegue al espacio donde me encuentro. Entonces ahí diré, it, it is going to rain, it is going to rain, va a llover. La certeza es prácticamente, como he dicho, un grado de certeza, dirán algunos, del 90%, salvo que algo suceda ahí por el camino, pero ya es una certeza muy alta. Mientras que el will no guarda ese grado de certeza. Y si ustedes llegan a comunicarse con algún nativo del idioma o alguien que maneje el idioma de una manera un tanto alta, ellos podrán identificar que eso que estás diciendo tiene certeza o te lo sacaste de la manga. Es decir, si yo ahorita digo, por ejemplo, son las 10:28 horas centro de la República y digo, I will play football soccer. Jugaré fútbol. Ok, si alguien me escucha, hablo de estos sujetos que ya les mencioné, un nativo o alguien que tenga un dominio alto de inglés, entenderá que eso lo decidí ahorita, me lo saqué de la manga. No hay un plan de respaldo, no hay nada que haya yo planificado previamente. Simplemente ahorita a las 10:29 me acaban de avisar que en la tarde se suspenden labores y pues jugaré fútbol. No traigo ni con qué jugar, no sé dónde lo voy a hacer, pero pues ya la idea la tengo instaurada en la mente. Sin embargo, si alguien me pregunta y yo respondo, I am going to play football soccer, voy a jugar fútbol, ese que me escucha, vuelvo a repetir, si tiene un dominio alto, si es un nativo, entenderá que eso que estoy diciendo no me lo saqué de la manga, es algo que ya tiene una planificación. Y eso quiere decir que sé dónde voy a jugar, traigo mi equipo deportivo para jugar, tengo todo claro de lo que voy a hacer. Esa es la gran diferencia, ¿ok? Y es importante distinguirla porque cuando utilicen will, el significado será otro. Cuando utilicen be going to, el significado será otro, ¿ok? Veamos entonces, ¿cómo podemos construir utilizando este tiempo verbal? Bueno, este tiempo verbal o este tiempo gramatical es el único, en cuanto al auxiliar, que siempre va a aparecer. Si ustedes aprendieron a utilizar el do en presente simple, se darán cuenta que el do solamente va a aparecer en negación, do not o does not, o en pregunta, do you, does he, pero no aparece en las afirmaciones salvo que sea el verbo, pero no hablo del auxiliar. Do significa hacer. Y si lo pongo desde la afirmación, ahí estoy diciendo hacer. Pero el do no aparece en las afirmaciones. Bueno, lo mismo sucede con el did. Si niego, es el did más el no. Si pregunto, es el did más el sujeto. Pero el did no va a aparecer en las afirmaciones, salvo que sea el verbo hacer en pasado. Pero en sí no aparece. El will es un auxiliar que va a aparecer en los tres momentos, en la afirmación, en la negación y en la pregunta. ¿Ok? Entonces, entremos a las afirmaciones. Quiero preguntar lo siguiente. La pregunta dice, What will you do next year? ¿Qué harás? Esa es la traducción. ¿Qué harás? ¿Qué jugarás? ¿Qué correrás? Esa es la traducción. ¿Ok? ¿Qué harás el próximo año? ¿Cómo respondo a esto? ¿Qué es lo primero que necesito antes de que me vuelva loco queriendo hacer esto en el traductor y enviárselo al tutor o al asesor hecho en el traductor? Pueden construir ustedes solos sin mayor ciencia, solamente teniendo conciencia de que existen componentes en específico que debo utilizar sí o sí. Quiero responder esta pregunta, necesito sujetos. ¿Cuáles? I, you, he, she, it, we, you, and they. Necesito verbos, necesito pensar qué acción o qué estado le quiero atribuir a ese sujeto del cual quiero hablar. Una vez que ya pensé en el sujeto y pensé en la acción, piensen en su mente, por ejemplo, en jugar. Y quizás en su mente pueden traer a un niño jugando, a una persona jugando, y a lo mejor con un balón. Pero en su mente ya tiene una representación justo mental de esa acción. Bueno,
Esa acción se la quiero atribuir a alguien y pienso, ¿de quién quiero hablar? Si la pregunta dice, ¿qué harás el próximo año? Pues ¿de quién quiero hablar? Pues de mí mismo. Y a lo mejor en mi mente tengo esa representación mental de mí mismo, más una acción. Entonces, esto necesito meterlo en un molde, en una fórmula. La fórmula es la del futuro simple. ¿Qué necesito agregarle a esta fórmula? Pues más ingredientes. ¿Cuáles son? Complementos y el uso del will. Y entonces digo, I will read a book. I will listen to music. I will study English. I will travel. I will talk. I will look. I will visit. La oración completa diría, I will visit my mother. Visitaré a mi mamá. Pero cuando yo expreso esto de visitaré a mi mamá, quiere decir que no hay un plan de respaldo. Lo decidí, quizás hoy, quizás ayer o quizás hace unos días, pero sigo sin darle un plan de respaldo. Solamente es una idea que tengo ahí en mi mente. Ah, visitaré a mi mamá. No es que estén mis deseos como el me gustaría, porque ese gustaría que les estoy señalando quiere decir que no puedo cambiar mi realidad inmediata, mientras que el will sí me da esa posibilidad. Ah, pues visitaré a mi mamá. Quiere decir que hay condiciones para poder cambiar esa situación o para poder llevar a cabo esa situación o esa acción. ¿Ok? Entonces les pregunto a ustedes, what will you do next year? Recuerden la dinámica, no es tan compleja. Proyectar en el chat su respuesta para permitirme ver que me van comprendiendo y saben qué es lo que se debe hacer. Dice su compañera Dulce. I will visit California. Visitaré California. I will visit California. Visitaré California. Muy bien, solamente ese detalle. I will visit California. Visitaré California. ¿Ok? Bien, tiene sentido. Ese detallito del tú. Lisbeth, cuéntanos. Te leemos en el chat. ¿Qué harás? Dice Lisbeth, I will read a book. Perfecto. Importante, algo que creo que les dije el día en esta primera sesión. A ver, este es un tip que alguna vez me dio alguien cuando estaba aprendiendo inglés y a mí me ha servido y las veces que les he dicho o lo he compartido con otras personas también les ha servido. Recuerden que estamos aprendiendo inglés de forma consciente, es decir, que estamos aprendiendo inglés estudiándolo de manera consciente, más allá de adquirirlo. Adquirirlo tiene que ver con una cierta postura inconsciente del aprendizaje. Simplemente estoy expuesto y succiono ese conocimiento en mi mente. Mientras que estudiar o aprender lo hacemos de forma consciente. Entonces, ¿a qué voy con esto? Están aprendiendo estructuras gramaticales desde el módulo 6 y en este módulo. Mi recomendación siempre es la misma. Sí, perfecto. Muy bien. Qué bueno que te diste cuenta, Lisbeth. Mi recomendación siempre es la misma. Apréndanse las estructuras gramaticales, cualquiera que se aprendan, apréndansela con una misma idea. Yo les estaba dando el ejemplo de jugar fútbol, porque ese siempre está en mi mente y ese me permite moverme en todas las estructuras gramaticales. Y digo, por ejemplo, en presente, yo juego fútbol. En inglés, I play football soccer. En pasado, yo jugué fútbol. En inglés, I played football soccer. En futuro, yo jugaré fútbol. I will play football soccer. Con modales, ¿con quién? Yo puedo jugar fútbol soccer. I can play football soccer. Con good like, me gustaría jugar fútbol soccer. I would like to play football soccer. Con used to, yo solía jugar fútbol soccer. I used to play football soccer. ¿A qué voy con esto? Esta misma idea de jugar fútbol la estoy llevando en cada uno de los puntos gramaticales y le permito a mi mente interiorizar, arraigar, internalizar esa estructura, que si el día de mañana requiero utilizarla, esa estructura va a estar ahí presente en mi mente y lo único que voy a requerir es cambiarle componentes. Sé el orden en el cual tienen que estar los componentes. Sé que va un sujeto, va un verbo, va un complemento. Y sé que cada uno de ellos los puedo modificar dependiendo el tiempo verbal que voy a utilizar.
Esa es siempre mi recomendación. Y a varios les ha funcionado, mantienen en su mente esa estructura, que una vez que la piensan, pueden hacer este tipo de pensamiento complejo y pensar en lo que están haciendo o lo que están arraigando en su mente para poderlo, una vez interiorizado, replicarlo, reproducirlo o construir con base en eso que ya fueron aprendiendo. ¿Okay? Esa es siempre la recomendación. Bueno, a ver, les cuento o les pido lo siguiente. Ya hicimos una afirmación sencilla, fácil, sin mayor ciencia. ¿Cómo niego esto? Si ustedes ya siguieron el patrón, ya vieron el patrón a seguir más bien, entenderán dónde van a poner esa otra palabra que siempre aparece de metiche con todos los auxiliares. El did más esa palabra. El do más esa palabra. El go más esa palabra. El can más esa palabra. El is, el am, el are más esa palabra. ¿Cómo niego entonces esa estructura gramatical? ¿Cómo digo yo no visitaré California? ¿Cómo digo yo no visitaré a mi mamá? ¿Cómo digo yo no leeré una revista? ¿Cómo digo yo no haré tal cosa? Dice su compañera Dulce. I will not visit California. Así justamente. Algo también que sucede normalmente. Me dicen algunos estudiantes, ¿puedo contraer y decir I won't? Sí, sí puedes, no hay ningún problema. Mi recomendación es siempre la siguiente. Están en un nivel básico de inglés y dado que están en un nivel básico de inglés, es importante mantener las frases completas. Sí, es importante estar consciente que existen contracciones, pero siempre mi recomendación es que al momento de que tú estés utilizando algo, lo hagas de manera completa. No hagas contracciones aún, porque el inglés es un tanto quisquilloso que de pronto van a encontrar cosas que los van a confundir. Y cuando hacen contracciones sin entender la construcción completa de esa contracción, de pronto se darán cuenta que, por ejemplo, el apóstrofo más la S no es la contracción siempre, no es siempre la contracción del verbo to be. También puede ser de has. O, por ejemplo, un sujeto más el apóstrofo más una D no siempre es la contracción de go, por ejemplo. Puede ser también la contracción de hat. Entonces, si yo no comprendo desde el inicio cómo se construye de forma completa y solamente me voy a la contracción, cuando llegue a enfrentarme a otras oraciones donde tenga estas contracciones, voy a pensar que es eso, cuando seguramente o quizás no sea exactamente esa contracción que estoy yo haciendo. ¿Ok? Entonces, ténganlo en la mente. Bueno, me muevo a cómo construir negaciones. Ya lo hicieron bastante bien. ¿Qué requiero? Sujetos, verbos, complementos, el will más el not. Y digo, I will not visit my mother. I will not visit my mother. Otra cosa, las contracciones por lo regular emergen o aparecen de forma hablada o en interacciones informales. Las formas completas de las oraciones o de las estructuras siempre, sí o sí, van a aparecer en la formalidad, ¿ok? Es decir, que cuando hagan un texto, una tarea, va a aparecer de forma formal o de manera formal más bien las estructuras que tienen que utilizar, ¿ok? Porque es una redacción académica formal. Entonces, las contracciones, por lo regular en ese tipo de tareas, no se utilizan, se utiliza de forma completa la estructura, ¿ok? Muy bien. Entonces, si ya aprendimos a hacer afirmaciones, si ya aprendimos a hacer negaciones, ahora necesitamos hacer. ¿Qué requerimos hacer? Cuéntenme en el chat. Recuerden que son tres formas en las cuales ustedes tienen que utilizar cada estructura gramatical. ¿Qué es lo que tenemos que formar después de afirmar, negar? Necesitamos preguntas, perfecto. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Cerradas o preguntas abiertas? Recuerden el orden de cómo aparecen. Es importante para que en su mente esté este proceso. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Cerradas o preguntas abiertas? Dice su compañera Lisbeth. Dice que preguntas cerradas. Exacto. ¿Cuáles son las benditas preguntas cerradas? Pues son las preguntas de sí y de no. Es decir, aquellas preguntas que solo y únicamente me van a hacer que construya respuestas de sí y de no. Entonces, ¿qué voy a requerir? Voy a colocar al principio will. Después de will, un sujeto. Después de ese sujeto, un verbo.
Y por último, un complemento. Y entonces digo, will you visit your mother? Will you, will he, will she, will they, will I? ¿Ya vieron dónde va? Entonces, la misma dinámica que hemos hecho. Pregúntenme a mí. Construyan esa pregunta hacia mi persona. Van a colocar el auxiliar estelar de esta estructura seguido de un sujeto, que en este caso se dirigen a mí, que es tú, yo, y por último, el complemento de la misma idea que ustedes ya construyeron, ¿ok? Cuéntenme en el chat cómo quedaría la pregunta hacia mí. Dice su compañera Dulce, ¿Will you visit California? Yes, I will. Sí, sí lo haré. Perfecto, así. No hay mayor ciencia. Si quiero hablar de él, le voy a quitar el you y voy a poner he. Quiero hablar de ella, le pongo she. Quiero hablar de ellos, le pongo they. ¿Ok? Dice su compañera Lisbeth. Will you read a book? Perfecto. Si quiero preguntar de ella, si quiero preguntar de él, voy a simplemente cambiar al sujeto. ¿Ok? Este tipo de preguntas van a permitirme responder de manera sencilla y directa. Yes, I will. No, I will not. Si hablo de mí mismo, ¿ok? Entonces, estas son preguntas cerradas. Movámonos a las preguntas abiertas. Vemos las preguntas abiertas, son las WH. Estas WH ya las conocemos y ya les expliqué que para que no se rompan la cabeza y no muevan componentes, tomen como base las preguntas que ya hayan constituido con la estructura de las preguntas cerradas. Y entonces digo, what will you read? ¿Qué leíste? When will you read? ¿Cuándo leíste? Where will you read? ¿Dónde leíste? Why will you read? ¿Por qué leíste? How will you read? ¿Cómo leíste? Who will you read with? ¿Con quién leíste? ¿Ok? Vean esta pregunta. Who, ¿quién? Will you visit your family? With. El with al final significa con. Y si lo uno con quién, digo, ¿con quién visitarás a tu familia? ¿Qué tipo de pregunta abierta crearían ustedes o desean crear utilizando la base previa que ya me dieron de Will you visit California? Will you read a book? ¿Qué le agregarían? ¿Un qué? What. ¿Cuándo? When. ¿Dónde? Where. ¿Por qué? Why. ¿Cómo? How. ¿Quién? Who. Dice Dulce, when will you visit California? Perfecto, excelente. Muy buena pregunta. Así de sencillo. Este tipo de... les cuento algo que también vi en una tarea. Recuerden que estamos en un nivel básico de inglés y hay personas que hacen preguntas súper, mega, ultra, hiper extensas con más de 2 enunciados dentro de una pregunta. Y no es que no las puedan hacer, simplemente que es más que claro que esa pregunta no la hicieron ustedes. Esa la hizo un traductor, la hizo una inteligencia artificial. Son preguntas que tienen componentes de pregunta directa e indirecta. Y, por ejemplo, ponen un ejemplo que siempre doy, porque este lo tengo siempre en la mente. Si tú le preguntas a alguien qué hora es, dices, what time is it? ¿Qué hora es? What time is it? Esa es una pregunta directa. Pero, por ejemplo, cuando yo digo lo siguiente, oyes, ¿me podrías decir qué hora es? Eso que estoy haciendo va a modificar a la pregunta que hice previamente. What time is it? Dado que le voy a agregar otro enunciado, la pregunta What time is it va a sufrir un cambio. Digo, por ejemplo, Could you tell me? ¿Podrías tú decirme what time it is? Invertí el is al final, porque la segunda ya no es la pregunta directa. La pregunta directa fue la primera. ¿Me podrías decir, hey, could you tell me what time it is? ¿Podrías decirme qué tiempo es? Ese tipo de construcciones de preguntas no se aprenden en el nivel básico de inglés. Ese es de nivel intermedio. Y cuando encuentro preguntas así, eso lo hizo el traductor. O eso lo hizo una inteligencia artificial. Porque en los módulos no hay algo que les enseñe directamente esto. Y es hacer una pregunta directa,
con una pregunta indirecta. Si antes ya había preguntado ¿qué hora es? La vuelvo a repetir. What time is it? Primero va el is, porque esa es directa. Pero cuando esta la meto con otra frase, digo, por ejemplo, could you tell me? ¿Podrías tú decirme? Could you tell me what time it is? Moví el is al final. ¿Podrías decirme qué hora es? Esas instrucciones o este tipo de preguntas, les voy a repetir, son directas e indirectas. Pero eso no se aprende en niveles básicos de inglés. Conforme van avanzando, las van aprendiendo a utilizar. Varios hacen preguntas de ese tipo, directas e indirectas, y me deja más que claro que eso lo hizo un traductor, lo hizo una inteligencia artificial. ¿A qué voy con esto? Lo que acabamos de hacer, esas son las preguntas que ustedes pueden crear en este punto. ¿Eso les puede dar una buena calificación? Sí. ¿Eso les puede dejar un cierto nivel de aprendizaje? También. Recuerden lo que les dije en la primera sesión. Hay teóricos del lenguaje que señalan que nuestro cerebro puede apropiarse de un cierto número de palabras en específico, no más allá de 12, máximo 15. Es decir, que un buen título se te va a quedar en tu mente, por ejemplo, de un libro, por mucho más tiempo si tiene menor número de palabras, como sucede con sus números telefónicos. Hay cierto número de números que podemos memorizar. Después de 7 ya nos cuesta memorizar y entonces, ay, ¿cómo iba? ¿Por qué? Porque ese grupito de números, y de hecho hasta los secciones en pares o en tercias, y se pueden memorizar más rápido. Bueno, lo mismo sucede con el número de palabras que ustedes pueden llegar a redactar. Si se avientan párrafos súper extensos, eso no se va a quedar en su mente, aunque ustedes no lo crean. Muy bien, ya crearon sus preguntas. Lisbeth nos dijo, what will you read book? Casi. What will you read sería la pregunta. ¿Qué leerás? Si dices, ¿qué leerás un libro? Ya no tiene sentido. ¿Cuándo leerás un libro? Tiene sentido. ¿Dónde leerás un libro? Tiene sentido. Pero con el qué no tiene porque aún estoy descubriendo qué leeré. Y si digo un libro, ahora sí ya sé. La pregunta sería, what will you read? Y hasta ahí. ¿Qué leerás? ¿Listo? Muy bien. A ver, les cuento lo siguiente. Will no utiliza verbos en pasado. Will no utiliza verbos en pasado participio. Solamente utiliza verbos de forma simple y entonces los agrega adelante y dice I will open, I will accept, I will leave, I will walk, I will consider, I will count, I will answer, I will wish. Eso es todo lo que hace. No toma ningún tipo de verbo modificado o en versiones pasadas o pasados participios. Lo único que utiliza son verbos de manera simple o en infinitivo más bien. ¿Ok? Ahora, hasta este punto, ¿me entendieron? Díganme sí y díganme no, si es que no me entendieron. Y díganme el nivel de logro en una puntuación del 1 al 10, como lo hemos venido haciendo, siendo el 10 una comprensión muy alta de lo que acabamos de ver, siendo el 1 la más baja, nomás no hay ni idea, pero también sería válido porque me permite ver que realmente podemos ir avanzando. Dice Lisbeth que un 6, perfecto. Ya un 6, aunque no lo crean, es magnífico, siendo nuestros primeros contactos con el idioma. Dice Dulce, un 6, perfecto. Muy bien. Cuestión nada más de la práctica para que ese 6 vaya avanzando. Muy bien. Entonces, entremos a la actividad integradora número 6. Recuerden algo, no les puedo traer la actividad integradora, no la puedo presentar aquí en sí, pero sí puedo traer cosas que se asemejen a la actividad integradora. A ver, traje para ustedes el concierto de Luis Miguel, un cantante pues un tanto famoso ya desde hace bastantes décadas. Y con base en esto traigo algo que se asemeja a su actividad integradora número 6. Dice la instrucción, escribe 3 preguntas en inglés para conocer información específica del concierto. Y algunos cuando leen esta instrucción dicen, pues son 3 preguntas. Y se avientan preguntas que no tienen nada que ver con la unidad de aprendizaje. La unidad de aprendizaje evalúa will, go like to y be going to. Por ende, esas son las estructuras que tienen que estar en las preguntas. No do, no did, can, should, may. Nada de eso que se les venga a la mente, ninguna de esas son de esta actividad integradora.
Solamente es will, be going to y would like to. Entonces, ¿qué tipo de pregunta puedo hacer? Vean, por ejemplo, tengo aquí 3 preguntas. Una de esas no corresponde a la unidad. Díganme cuál es la pregunta que no corresponde a la unidad. ¿La 1, la 2 o la 3? Cuéntenme en el chat. Cuando ustedes vean esto, digamos que son el asesor y ven esto, dicen, esta no pertenece a la unidad. Dice su compañera Dulce, la 3, Lisbeth, la 3. Exacto. Las dos únicas que pertenecen a la unidad son la 1 y la 2. La 3 no tiene nada que ver con la unidad, porque aquí no estamos trabajando con el do ni con el does. No estamos trabajando con el is, am y are de forma individual, sí acompañando al going to, pero individual solito, aquí no lo estamos trabajando. Entonces, ¿qué preguntas sí son válidas para que los pueda yo evaluar? Las que tengan will, las que tengan would like y las que tengan be going to. Aquí tenemos 2 que tienen will. Where will the concert take place? ¿Dónde se llevará a cabo el concierto? When will the concert take place? ¿Cuándo se llevará a cabo el concierto? How much does the ticket cost? ¿Cuánto cuesta el boleto? Ok, tiene sentido, no está mal hecha. La situación es que no es de esta unidad. Lo digo porque algunos me tienden a escribir, pero entonces está mal la pregunta. Sí y no. O sea, sí en cuanto a que no pertenece a la unidad y no en cuanto a que sí la construiste bien, pero no es de la unidad y por ende no es evaluable para la unidad. ¿Sale? Bueno, estas son las preguntas que pueden construir. Ahora, si tienen dudas de qué tipo de pregunta deben construir, a ver, les pongo lo siguiente. Hay una indicación que es muy parecida a esta, que hasta les da dentro de la indicación el will y dentro del ejemplo el will. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué estructura tienen que utilizar? Cuéntenme, a ver, ¿qué tienen que utilizar en las preguntas? Si está en la indicación y si está en el ejemplo, ¿qué estructura tienen que utilizar? Vean la indicación, cuéntenme. ¿Qué estructura tienen que utilizar? Do, does, be going to, will, would like to. ¿Qué estructura tienen que utilizar en ese apartado, Lisbeth? ¿Qué estructura tienen que utilizar en ese apartado, Dulce? ¿Cuál? ¿Qué punto gramatical? Will, be going to, would like to. Lean la indicación y cuéntenme en el chat con qué tengo que responder este apartado. En la misma indicación está lo que tengo que utilizar. Cuéntenme, a ver, ¿qué tengo que utilizar? Will, be going to, or would like to. Dice Dulce, will. Dice Lisbeth, will. Así es. Está en la indicación. Dice, write 3 questions in English to find out what your partner will do before the concert. Example, what will you wear for that day? Dice la indicación, escribe 3 preguntas para descubrir qué hará tu compañero antes del concierto. Un ejemplo, ¿qué vestirás o qué llevarás puesto para ese día? ¿Ok? Entonces se responde con will. Ahí está en la indicación. No hay mayor ciencia. No va con do, con does, con can y ninguna de esas cosas. Y entonces puedo decir, will you be on time? ¿Llegarás a tiempo? Where will we meet? ¿Dónde nos reuniremos? Will you pick me up? ¿Me recogerás? Y las 3 tienen will. Cumplen con lo que me están pidiendo. 2 que son preguntas cerradas, una que es pregunta abierta. ¿Ok? Ok. Si ya tengo esto, es decir, si ya tengo este tipo de preguntas, ahora me tengo que ocupar en utilizar respuestas acorde con la pregunta. Si pregunté con will, la respuesta va con will. Nada de que pregunté con will y respondo con be going to o con good like to. Y eso lo he visto, enviaron ya van como 6 tareas de esta actividad y hay 2 tareas que tienen esto. O de hecho que hacen lo que les señalé. La pregunta está con be going to y responden con good like to. La pregunta está con will y responden con can. Si tiene will, la respuesta va con will, ¿ok? Entonces tiene que haber concordancia gramatical entre lo que creen con la pregunta y lo que puse con la respuesta. Muy bien, a ver, pongan atención a lo siguiente. Sigo mostrándoles lo de que tiene que tener concordancia gramatical, pero en su siguiente apartado les va a pedir que redacten un párrafo de 5 a 8 líneas y que escriban cómo el inglés puede ayudarte a obtener un buen trabajo o un buen empleo. ¿Cómo te puede ayudar? Y ahora viene lo importante. En esto
Dado que no les está indicando que utilicen will, be going to o would like to, pueden utilizar más tiempos verbales. Pueden hacerlo sin ningún problema. Aquí lo que se evalúa es esa capacidad para poder responder a la indicación que te están dando y crear un párrafo. Pero si aún te cuesta trabajo construir párrafos, puedes hacer oraciones individuales, como las que tengo aquí enfrente, por ejemplo, vean. No es un párrafo, simplemente son oraciones pues un tanto aisladas que tratan de responder al párrafo, pero no es un párrafo, a la indicación, perdón, pero no es un párrafo. Sin embargo, si ya hice yo oraciones así aisladas, ¿cómo las puedo unir? Pues las puedo unir con conectores. En inglés se les llaman linking words o también connectors. Búsquenlas ahí en Google, pónganle conectores básicos en inglés. Y hasta pónganle conectores básicos en inglés e inglés español para que les dé la traducción en español. Y van a encontrar estos que son básicos. ¿Para qué sirven los conectores? Su nombre lo dice. Conectan, vinculan, unen. Vean cómo funcionan. Tengo aquí las frases o las oraciones que construí de forma aislada. Y esas mismas las metí o las uní en un párrafo. ¿Con qué? Con conectores. Primero, el inglés me puede ayudar a obtener un mejor puesto laboral. First, English can help me to get a better job position because it is a global language. Porque es un idioma global. Este because, after that, since, moreover, first, lo puse en mayúscula no porque les esté gritando, que es lo que algunos alumnos tienden a malinterpretar, las mayúsculas, sí, si todo está hecho en mayúsculas, en una interacción en línea puede interpretarse como gritos, pero no necesariamente. Aquí el contexto es que estas palabras están siendo resaltadas para que vean la importancia o para que ubiquen dónde están, ¿ok? Es por eso. Pero bueno, el punto de estos conectores fue unir esas mismas ideas que están allá arriba. Primero, porque después de eso, ya que, además, y fue uniendo cada una de las ideas que están allá arriba, las conecté con conectores. ¿Ok? Muy bien. Después les pide un audio. El audio, que es lo que veo que muchos se preocupan, varios me han escrito diciéndome que qué pasa con que se pasen del tiempo. Creo que no han visto los espacios abiertos, no han leído las indicaciones que les he dejado. No se preocupen por el tiempo en cuanto a sus audios, mientras no me manden un audio de 20 minutos. Si el audio dice o la indicación dice que minuto y medio máximo, pueden excederse un minuto más, 2 minutos y medio. Ya es exagerado, ya llegando al límite, 3 minutos, que sería el doble del tiempo permitido. Con 3 minutos, sin ningún problema, no decrece su calificación, mientras se enfoquen en la fluidez. La pronunciación por el momento no incide directamente en que decrezca su calificación, no a como yo lo veo, ¿ok? Pero lo que sí va a incidir es la fluidez. Y vuelvo a repetir, la fluidez no es hablar rápido, sino es evitar decir cosas como hola, mi nombre es Daniel Ju. No, pues no. Léanlo como ustedes crean que lo tienen que leer, así lo pronuncien mal, pero traten de darle cierta fluidez para que esas palabras se internalicen en su mente. ¿Ok? Entonces inténtenlo, por favor. Muy bien. ¿Dudas o preguntas hasta este punto, Lisbeth o Dulce? ¿Las leo o las escucho? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Dice Dulce, todo claro, Sor. Gracias, Dulce. Lisbeth, te escuchamos, por favor. ¿Otra vez, otra vez? A ver, ¿te escucho? Sí, sí, de hecho. Sí, así es. Está bien. Y la traducción es donde se llevará a cabo. Sí, exacto. Así justamente. Quizás solamente para aclarar, tendrías que colocarlo de Open Ceremony. Ya. Pero está bien. Muy bien. Así justamente. De nada.
Muy bien, entonces, si ya no hay más dudas, si ya no hay más preguntas, simplemente darles dos anuncios. El primero, recordarles que las extensiones de tiempo solamente son para las actividades integradoras. No hay extensiones de tiempo para el proyecto integrador ni el foro de integración. Solamente son para actividades integradoras. Tómenlo en cuenta porque viene la última semana de trabajo y aunque para la siguiente todavía tendremos pues, cierta oportunidad de pedir una extensión de tiempo porque todavía hay actividades integradoras a evaluar, para la última ya no hay extensiones de tiempo, entonces tómenlo en consideración, organice sus tiempos de manera tal que puedan cumplir y sobre todo lo que ha sucedido constantemente, de hecho ya en la última semana y sucede en las previas, eviten enviar sus trabajos el domingo a las 11:55 de la noche. Yo entiendo que tienen otras tantas responsabilidades, pero el hecho de que ustedes dejen su trabajo para las 11:55 de la noche conlleva a que la plataforma se sature. ¿Pensarán ustedes que solamente son los únicos que lo hacen? No, es cultural y de todo lo dejamos al último. Y de los 150 y tantos mil estudiantes que hay en prepa en línea, imagínense que los 150 y tantos mil a la misma hora quieren enviar su trabajo. La plataforma se satura y por ende ya no les permite subir su trabajo hasta que se libere un poco de espacio. Imagínense a 150 y tantas mil personas queriendo entrar por la misma puerta a la misma hora, en el mismo momento, va a ser imposible. Entonces, organicen sus tiempos para que en esta semana no suceda eso, porque ha llegado a suceder que estudiantes me dicen, es que ya no pude enviar mi proyecto integrador. Y les pregunta, ¿a qué hora lo enviaste? El domingo a las 11:30. No, pues al domingo a las 11:30 esa plataforma está súper saturada y ya no hay manera de cómo hacerlo. Entonces, prevean eso y si es que nada más tienen domingo, pues no se esperen hasta las 11:55. Traten de hacerlo en el transcurso del día o si pueden el sábado, pues mucho mejor. Y si algo sucede, todavía tienen tiempo para poder hacer ciertas correcciones. Y si yo hago la tarea antes, pues pero exactamente, justo me leíste la mente justo también para ver si hay algún tipo de corrección que hay que emitir, pues la puedes corregir. Si no, pues lo único que va a suceder es que esa tarea no cumple y pues tendrás una calificación reprobatoria. Tómenlo en cuenta, por favor. Y la otra, por favor, entren al foro de aprendizaje, den sus respuestas a lo que se les pide ahí, que vean que están activos de forma constante, que están siendo responsables de su proceso de aprendizaje. ¿Listos? Un gusto. Nos estamos viendo la próxima semana a la misma hora, puntuales como siempre. Hasta luego. Bye bye.